Hola a todos. Bienvenidos a nuestro eje llamado Entendiendo los aspectos fiscales y legales de las finanzas. Hoy hablaremos de un tema muy importante, los tipos de impuestos y su impacto en las finanzas personales. Los impuestos son aportes obligatorios que las personas y empresas entregan al Estado, en función de su capacidad económica, para financiar sus operaciones y servicios. En Colombia, existen diversos tipos de impuestos que afectan tanto a los ingresos como al patrimonio, consumo y transacciones específicas de la gente. Cada peso que se destina al pago de impuestos es un peso menos en nuestro bolsillo. Por ello, entender los impuestos y su mecánica es vital para una gestión adecuada del dinero, ya sea para ahorrar, gastar o invertir. Al conocer el impacto real de estos en las finanzas, es posible planificar y anticipar situaciones, evitando sorpresas desagradables en el futuro. En Colombia, cuando recibes un salario, haces compras o decides invertir, enfrentarás impuestos como el impuesto de renta, el IVA o el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, al adquirir un producto, parte del precio que pagas corresponde al IVA, lo cual reduce tu capacidad de compra. Asimismo, al obtener rendimientos de una inversión, estos pueden estar sujetos a impuestos que mermarán tus ingresos. A continuación, les compartiré algunos ejemplos de impuestos que son fundamentales para entender a la hora de tomar decisiones financieras. El primero es el impuesto de renta, que se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el año. La base y tarifa varían según el rango de ingresos. Luego tenemos el IVA. Este es un impuesto indirecto que grava el consumo. Con la tarifa general del 19%, pero hay bienes y servicios excluidos o con tarifa diferencial. También está el impuesto al patrimonio, que afecta a quienes poseen un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT, unidad de valor tributario, que para el 2023 son 3.053.664.000 pesos colombianos. Y finalmente tenemos la retención en la fuente, la cual es un anticipo del impuesto de renta que se practica al momento de realizar pagos o abonos a cuenta. Ahora imaginemos a Clara, quien decide invertir en un fondo de inversión. Antes de hacerlo, estudia el rendimiento esperado y descubre que parte de ese rendimiento se verá afectado por la retención en la fuente. Al tener esto en cuenta, Clara puede comparar diferentes opciones y elegir la que sea más beneficiosa después de impuestos. Clara, con su decisión informada, es un ejemplo claro de cómo, al aprender sobre los diferentes impuestos, podemos tomar decisiones más acertadas en temas de inversión y manejo de nuestras finanzas personales. Ahora pasemos al siguiente tema, que nos habla de cómo aprovechar los beneficios fiscales al invertir. Los beneficios fiscales son incentivos otorgados por el gobierno para fomentar ciertas actividades, inversiones o sectores económicos, permitiendo reducciones, deducciones, exenciones o créditos en el pago de impuestos. Invertir inteligentemente significa no solo entender dónde y cómo invertir, sino también cómo las leyes fiscales pueden influir en los rendimientos de nuestras inversiones. Estos beneficios pueden incrementar los ingresos netos disponibles, permitiendo a los individuos maximizar el rendimiento de su dinero e invertir de forma más efectiva. En Colombia, se ofrecen diferentes beneficios fiscales para incentivar inversiones en sectores como energías renovables, investigación y desarrollo. El propósito de estos beneficios es motivar a inversores y empresas para que contribuyan al desarrollo y crecimiento sostenible del país. Estos beneficios son vitales para impulsar la innovación y la sostenibilidad. Por ejemplo, un inversor que decide destinar recursos a un proyecto de energía renovable podría beneficiarse de deducciones fiscales, incrementando así la rentabilidad efectiva de su inversión. Aquí en Colombia los beneficios fiscales son muy variados y están estructurados para apoyar a diferentes sectores. Pueden incluir deducciones fiscales, créditos tributarios, exenciones y tarifas impositivas reducidas. Cada uno con su conjunto específico de requisitos y condiciones. Por ejemplo, las deducciones fiscales permiten a los inversores reducir la cantidad de ingreso imponible, mientras que los créditos fiscales reducen directamente la cantidad de impuestos adeudados. Finalmente, echemos un vistazo a las obligaciones legales y fiscales al realizar inversiones. Estas son una serie de deberes formales y sustanciales que los inversores deben cumplir al invertir.
Además, estas obligaciones son dictadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, e implican el correcto cumplimiento de normativas y el pago adecuado de impuestos relacionados con las inversiones. Su relevancia radica en que el desconocimiento o incumplimiento de estas normas puede generar sanciones graves, afectando significativamente las finanzas personales y la rentabilidad de las inversiones. Aprender estas obligaciones es crucial para gestionar de manera efectiva los riesgos y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, lo que promueve inversiones más seguras y conscientes. En Colombia, quien desee invertir en activos financieros, bienes raíces o empresas, deberá enfrentar diversas obligaciones. Por ejemplo, si una persona invierte en acciones, debe estar al tanto de sus deberes en cuanto a la declaración y pago de impuestos sobre dividendos, así como de las regulaciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora te presentaré los principios básicos que rigen las obligaciones legales y fiscales que son pilares en la construcción de una base sólida en la materia. Primero, declaración de ingresos y ganancias. Esta es la presentación formal de documentos donde se detallan los ingresos y ganancias obtenidos en un periodo determinado, que ayudan a calcular los impuestos a pagar, asegurando que se cumpla con las obligaciones fiscales y se eviten sanciones. Segundo, pago de impuestos sobre la renta y ganancias de capital. Son contribuciones obligatorias dirigidas al financiamiento del Estado, calculadas sobre la renta y las ganancias de capital obtenidas. Tercero, cumplimiento de normativas específicas. Cada tipo de inversión tiene normativas y reglamentaciones específicas que regulan su operación y gestión. Instituciones como la Superintendencia Financiera dictan normativas que los inversores deben seguir al pie de la letra. Cuarto, documentación y transparencia. Mantener registros detallados y exactos de todas las operaciones de inversión y proporcionar información clara y veraz en todas las transacciones. Es clave para demostrar el cumplimiento de las obligaciones, facilitar auditorías y generar confianza entre todas las partes involucradas. Espero que esta información haya sido provechosa y haya proporcionado claridad y entendimiento sobre los principios básicos de las obligaciones legales y fiscales en inversiones. Ahora vamos a hablar de la importancia de los contratos y documentación legal al invertir. Su función es determinar cómo, cuándo y bajo qué condiciones se realizará una inversión, mitigando ambigüedades y protegiendo los intereses de los inversores. Este aspecto es crucial para entender cómo funcionan las inversiones y asegurar la legalidad y seguridad al invertir dinero. En Colombia, como en muchas otras naciones, invertir en activos requiere de un marco legal que mitigue riesgos y garantice derechos. Ejemplos prácticos de la relevancia de esta documentación pueden ser la adquisición de acciones de una empresa o la inversión en bienes raíces, donde un contrato claro puede prevenir pérdidas significativas de dinero y proteger los ingresos de la gente. Ahora veamos un ejemplo. Felipe es una persona que decide invertir su dinero en una plataforma de inversión online. Aquí, la falta de un contrato claro y documentación legal adecuada podría llevar a malentendidos y pérdidas, afectando sus finanzas personales. Asimismo, contratos ambiguos pueden ocasionar la manipulación de temas clave en la inversión, afectando a la gente que busca incrementar sus ingresos. Antes de invertir es fundamental entender los principios básicos de los contratos y la documentación legal. Estos incluyen la claridad en los términos y condiciones, la definición precisa de las obligaciones de cada parte y los mecanismos de resolución de disputas. Conocer estos principios permitirá a las personas invertir de manera informada, minimizando riesgos y protegiendo sus inversiones e ingresos. Al abordar un contrato de inversión, es crucial considerar ciertos elementos y cláusulas fundamentales que aseguran su claridad y eficacia. Estos incluyen: 1. Partes involucradas, identificación clara de las partes que están ingresando al contrato, usualmente el inversor y el receptor de la inversión. 2. Objeto del contrato, descripción detallada del propósito de la inversión y del activo o activos involucrados. 3. Monto de la inversión, especificación del monto total a invertir, ya sea en pesos, dólares u otra moneda, y los términos de cualquier desembolso adicional. 4. Términos y condiciones, clarificación de todos los términos y condiciones bajo los cuales se regirá la inversión, incluyendo rendimientos esperados y responsabilidades de cada parte.
5. Rendimientos y beneficios. Detalle de cómo y cuándo se distribuirán los rendimientos o beneficios de la inversión entre las partes involucradas. 6. Riesgos asociados. Exposición de los posibles riesgos involucrados en la inversión y cómo estos afectarán a las partes involucradas. 7. Duración del contrato. Establecimiento del periodo de tiempo durante el cual el contrato será válido y bajo qué condiciones puede ser extendido, modificado o terminado. 8. Derechos y obligaciones. Enumeración de los derechos y obligaciones de cada una de las partes, de forma clara y comprensible. 9. Cláusulas de resolución de disputas. Establecimiento de los mecanismos para resolver cualquier disputa o desacuerdo que pueda surgir entre las partes involucradas. 10. Ley aplicable. Especificación de la legislación y jurisdicción aplicable en caso de cualquier controversia legal. 11. Firmas de las partes. Firmas de todas las partes involucradas, con fechas, para validar el contrato. 12. Anexos y documentos adjuntos. Inclusión de cualquier anexo o documento adicional que sirva para clarificar o especificar más detalladamente cualquier punto del contrato. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, como protegerse legalmente al invertir en diferentes plataformas. La protección legal en el ámbito de inversiones se refiere al conjunto de estrategias, herramientas y procedimientos jurídicos que los inversionistas emplean para salvaguardar sus derechos e intereses financieros cuando invierten en diferentes plataformas o activos. Es, en esencia, la barrera defensiva que los individuos establecen para prevenir y mitigar potenciales riesgos legales y financieros, como fraudes o violaciones contractuales. En situaciones concretas, como al invertir en plataformas de crowdfunding o en activos como acciones o bienes raíces en Colombia, es crucial entender los mecanismos legales de protección para prevenir pérdidas de dinero. Por ejemplo, la gente que decide invertir sus pesos en criptomonedas necesita conocer las legislaciones y regulaciones aplicables de la página para evitar caer en actividades ilícitas o ser víctimas de fraudes. Un ejemplo práctico podría ser un colombiano que desea invertir en una plataforma de trading internacional. Al comprender los principios básicos de protección legal, puede evaluar los riesgos y beneficios de la inversión. Veamos algunas reglas que podrían ayudarte a navegar por el mundo del trading internacional de manera más segura y efectiva. Primero, educación y conocimiento. Educarte sobre los mercados, productos financieros y tendencias económicas globales es crucial. Segundo, comparar productos financieros, evaluar diferentes instrumentos de inversión y seleccionar los más adecuados según tus objetivos y tolerancia al riesgo. Tercero, entender los costos, tener claro los costos asociados, como comisiones y spreads, que podrían afectar la rentabilidad de las inversiones. Cuarto, seleccionar brokers regulados, optar por plataformas de trading que estén reguladas por entidades reconocidas internacionalmente, como la FCA, CYSS o la SEC. Quinto, establecer objetivos claros, definir qué quieres lograr con tus inversiones y en qué plazo. Sexto, establecer límites, definir previamente los niveles de pérdida aceptables y utilizar herramientas como stop loss para minimizar riesgos. Séptimo, invertir dinero sobrante, nunca invertir dinero que no puedes permitirte perder, utilizar solo fondos destinados a inversiones. Octavo, considerar la exposición cambiaria, evaluar los riesgos asociados a fluctuaciones en el tipo de cambio, especialmente si se invierte en una moneda diferente al peso colombiano. Noveno, seleccionar fuentes confiables, basar tus decisiones de inversión en información de fuentes confiables y reconocidas. Décimo, mantenerse actualizado, seguir las noticias y eventos económicos globales que pueden afectar tus inversiones.